La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Muy buenas noches a todas y todos los radioescuchas de Diáspora abonados a través de todos estos años en la parrilla de la programación de la 95.2 UFPS Radio. Estamos celebrando con todos ustedes el momento de la oración en la forma de la música y también, ¿por qué no?, a través de la literatura universal. Muy buena noche, Liliana. Muy buenas noches, Nacho, Fernando, a Miguel que nos acompaña en la programación y por supuesto a nuestro apreciado amigo Chucho que siempre está al fin de semana con un súper programa especial y a todos ustedes que no se pierden nuestra programación de Diáspora. Muy buenas noches, compañeros de Diáspora. Es un gusto para mí reencontrarme con ustedes y con la gran audiencia de la 95.2 FM. Como siempre lo hago, quiero saludar a los seguidores y visitantes del blog Palabra Escrita que nos acompañan continuamente desde todos los rincones del mundo. Esta noche vengo con unos ligeros cambios en mis dos secciones, solo por esta noche, pero ya les estaré hablando de eso cuando llegue el momento. Por ahora les doy nuevamente las buenas noches y les digo bienvenido a un nuevo programa de Diáspora. Y es así entonces como una vez dando los saludos respectivos, estamos presentes con todos ustedes para iniciar Diáspora. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Para hoy traemos un invitado especial que no precisamente es uno sino varios, porque se denomina como una banda que hasta el momento se sigue proyectando para todos nosotros y el público universal. Es el grupo denominado The Doobie Brothers. El compositor y guitarrista Tom Johnston y el baterista John Hartman formarán el núcleo de lo que se vendría a llamar como The Doobie Brothers. Junto con Skip Spencer, experimentaron con diversos estilos y realizaron algunas actuaciones en la ciudad de San José, en California. Estamos hablando en el año de 1970, cuando el bajista Dave Chogren entra en el grupo. También el cantante, compositor y guitarrista Pat Simon. Ellos hacen un comienzo actuando en el norte de California y después de algunos conciertos consiguieron un contrato con la Warner Brothers. El álbum de su estrena salió en el año de 1971 y era una mezcla de folk y country. El primer single, que se denominó Nobody, y su otro gran éxito que se tituló Listen to the Music. Escucharemos a lo largo de esta programación, escuchamos la música. Tenían la influencia del rhythm and blues, del bluegrass y del hard rock. Para el año de 1973, El Capitán y Yo, como se denominó ese disco, va a tener otros grandes éxitos que también estaremos radiando y escuchando con toda atención. Ello hace que para el 74 alcance el primer lugar en la canción que se denominó en ese mismo año la Without You, que es la canción con la que iniciamos esta producción y este recordamiento, si se quiere la expresión, de The Doobie Brothers.
Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Bienvenidos oyentes a Palabra Escrita, la literatura en la radio. Hoy traigo para compartirles un breve estudio sobre la obra Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo. Esta temática se aparta de la que venimos manejando, que estaba inscrita bajo ese verso de Gustavo Adolfo Bécquer, Cadencias que el aire dilata en la sombra, y que era una temática vinculada con los textos del romanticismo europeo. Continuaremos a partir de la próxima semana con esa temática y desde ya les adelanto que comenzaré a trabajar con las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero hoy haré un impasse, una pausa, y trabajaré con Pedro Páramo porque el estudio que les traigo de la obra de Rulfo es el que fue presentado la semana pasada en la ciudad de Cartagena de Indias en el 15º Parlamento Internacional de Escritores, evento al que me quiero referir en la noche de hoy y a su vez quiero homenajear. ¿Y cómo lo haré? Bien, trayendo a los micrófonos de Diáspora en el evento. En Palabra Escrita hablaré de la ponencia sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo y en Voces de Hoy haré algo que no suelo hacer en este ámbito, que es leer algunas de mis obras poéticas, ya que leeré precisamente los textos que tuve el gusto de compartir la noche del miércoles 23 de agosto en el Teatro Adolfo Mejía. Pero antes de comenzar a hablar de Pedro Páramo, me gustaría utilizar este primer bloque de la sesión Palabra Escrita para contarles del Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena. Se trata de un encuentro literario que se viene realizando en la ciudad costeña desde el año 2003 y que hoy por hoy, con 15 encuentros consecutivos, se trata del evento académico literario de más alto nivel y el de mayor proyección de Colombia para el mundo. Junto con el 15º Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena, este año se realizó el tercer Parlamento de Jóvenes Escritores. Tuvieron lugar simultáneamente del 23 al 26 de agosto en la ciudad de Cartagena de Indias. Año a año, el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena, formado fundamentalmente por el Parlamento Nacional de Escritores de Colombia, homenajea a escritores trascendentes de la historia de la literatura y reconoce la labor literaria de escritores actuales. Este año se exaltó la vida y la obra de los escritores fallecidos José Eusebio Caro, Juan Rulfo, Jerónimo Siris y Régulo Ahumada Zulbarán. Además, en el Teatro Adolfo Mejía se entregó al narrador y ensayista loriquero Nelson Castillo Pérez el libro de oro de la literatura colombiana y también se rindió homenaje a la Casa de la Cultura de Cartagena en sus 40 años de fundada, institución que preside el folclorista Enrique Jatí. Los escritores asistentes participaron con ponencias sobre los escritores homenajeados y exaltados. Como escritores uno podía inscribir una ponencia sobre uno de los escritores homenajeados, ya sea sobre su vida, su obra o una de sus obras. El trabajo debía ser original e inédito y si era novedoso e innovador, mejor. También se podía participar con la presentación de libros. Los libros presentados debían tener fecha de edición posterior al 23 de agosto de 2016, o sea, ser publicados este año que pasó. Y finalmente, con la lectura de poemas, este año existieron 2 escenarios para las lecturas poéticas: la plazoleta, que se encuentra al frente del Hotel Estil Cartagena, y la plaza de la Iglesia de la Trinidad en el barrio Getsemaní. El año pasado también existió una lectura de poemas en el Parque del Centenario, un lugar realmente muy bonito, pero este año creo que por asuntos de remodelaciones ese escenario no se utilizó. Tampoco se visitó este año la Casa Museo Rafael Núñez, que es el sitio donde tradicionalmente se realiza la asamblea final del Parlamento. Esta se realizó en el Hotel Estil, que fue el lugar donde nos hospedamos los escritores. Las actividades se realizaron, además de en las 2 plazas nombradas, en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, en el Teatro Adolfo Mejía
y en el restaurante Las Indias Boutique Gourmet. Muy bien amigos, después de haberles dicho esto, después de haberles contado muy someramente de qué se trata el Parlamento Internacional de Escritores, escuchemos una canción y luego, ya sí, regresamos con el comentario de Pedro Páramo, la obra mayor de Juan Rulfo, el más grande de los escritores mexicanos de todos los tiempos. Ya regresamos. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander. Vamos entonces a entrar a la era de Michael McDonald, quien fue posteriormente la voz líder de The Doobie Brothers. En la gira del disco Estampida más bien, del año de 1975, el señor John Stone dejó la banda por causa de problemas de salud. Entonces fue Jeff Skunt Baxter quien entró un año antes. Sugirió al teclista Michael McDonald, que cambió la cara de Doobie Brothers. En el primer disco con Michael, Taking Into the Street, del año de 1976, compuestas por él y otras más, Johnston salió de la banda después de grabar, el disco Living in the Fault Line para el año del 77. Entonces escucharemos precisamente la canción Taking Into the Street, arrojándonos a las calles, y vale la expresión mucho más emotiva para esta gran banda que estamos radiando para todos ustedes a través de Diáspora.
palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Bien, hablemos un poco entonces de la conferencia sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo que dicté la semana pasada en el Parlamento Internacional de Escritores en la ciudad de Cartagena de Indias. Me refería allí a 3 puntos de la obra que yo creo son los fundamentales, los más importantes: el tema de la estructura, el tema del lenguaje y el tema de lo fantástico. Finalmente hice una reflexión centrada en el mensaje social que podemos obtener de esta obra. Esta obra, publicada en el año 1955, es la que logra consagrar a Juan Rulfo como el principal protagonista de la narrativa mexicana. La temática gira alrededor de la promesa que Juan Preciado le hace a su madre moribunda, la que le pide que vaya en búsqueda de su padre, Pedro Páramo, un perverso terrateniente de la región de Comala, al cual no ha conocido. En su peregrinación, Juan Preciado no se va a encontrar con personas, sino con difuntos que le relatarán sus historias. El pueblo de Comala es un lugar del que no se puede salir. Lo que está afuera de Comala es el mundo de la historia, de los hechos, de los sucesos, lo que podríamos llamar el mundo real. En Comala, Juan Preciado intentará conocer lo oculto, aquello que su madre no le contó antes de morir, pero cuando toma conciencia de que se encuentra en un mundo de muertos, muere también él, aterrorizado, y su voz deja paso a los susurros de los muertos que refieren los hechos que sucedieron en Comala en tiempos de Pedro Páramo. Las voces de los personajes en medio de ese ambiente fantasmal van entrelazando las historias. Pedro Páramo es el personaje principal, el que une a todos los demás. Conocemos su vida desde la infancia hasta la vejez, vemos cómo se convierte en un cacique violento, codicioso, que llega a poseerlo todo y que para poseer todo no tiene reparos en utilizar las metodologías más crueles, pero que como contrapartida ama profundamente a Susana San Juan y ese amor no es correspondido y eso es algo que no puede poseer. Cuando Susana San Juan muere, Pedro Páramo se sume en una desesperación brutal y esto va a suponer la ruina final de Comala. Por eso, cuando llega Juan Preciado a ese pueblo, lo encuentra desértico, encuentra el reino de la muerte, de los fantasmas. Bien, el primer tema del que hablé entonces fue el de la estructura. La estructura de la novela es muy singular, es uno de los rasgos más característicos y distintivos, porque las diferentes historias que encontramos a lo largo de la obra se presentan a través de pequeños fragmentos. Hay también en la diégesis cambios de focalización y de tiempo narrativo. Encontramos fundamentalmente el relato que el narrador personaje, el narrador homodiegético Juan Preciado, hace a Dorotea, sus monólogos interiores, sus diálogos, pero también encontramos por momentos un narrador heterodigético, omnisciente, es un narrador que lo sabe todo. Y aparte de estas principales voces narrativas, hay una completa polifonía donde se destacan las voces de Pedro Páramo, Dorotea y Susana San Juan, pero donde también podemos escuchar a Miguel Páramo, a Abundio Martínez, al padre Rentería, a Eduviges Diada, a Damiana Cisneros, a Toribio Aldrete y a Fulgor Sedano, entre otros. Porque esta es una novela no solo de fragmentos, sino también de voces sueltas, una obra que pide un lector muy inteligente, un lector que siempre esté atento porque indudablemente se está enfrentando a un artificio profundamente moderno, un artificio que además de los fragmentos presenta 2 líneas temporales que conviven de forma concomitante en la novela. Por un lado, el tiempo histórico de Juan Preciado y por otro lado, un tiempo discursivo ocurrido en el pasado que se presenta en el texto por medio de analepsis, de retrospecciones. Hagamos aquí una nueva pausa y regresamos con la parte final de esta conferencia sobre Pedro Páramo, dictada el día viernes 25 de agosto en las instalaciones del Colegio Mayor de Bolívar en la ciudad de Cartagena de Indias, en el marco del 15º Parlamento Internacional de Escritores. Ya regresamos, no se vayan. Diáspora, para gente como tú, sensible al mundo del arte y de la palabra.
Es entonces como en la época del señor Michael McDonald, que suplió al compañero por problemas de salud, luego casi de una década en la carretera, al bordo de esos autobuses que solemos ver por todas las avenidas de la Unión Americana, y con 7 álbumes lanzados, The Doobie Brothers alcanzó su mayor éxito con el disco Minuto por Minuto. Esto ya es en 1978, que estuvo 5 semanas en el top de la Billboard. La canción What the Fool Believes, compuesta por Michael McDonald y Kenny Loggins, ganó precisamente el Grammy a la mejor música y grabación del año. Ya para las postrimerías de los 70, Hartman fue sustituido en la batería por Chet McCracken, o Baxter por el guitarrista John McFree, y el álbum denominado One Step Closer, un paso más cercano a ti, fue lanzado en 1980. Ya para el 82, The Doobie Brothers se disuelve, aunque antes lanzaron un disco en directo denominado Farewell Tours, con la participación de Johnston. Y a propósito de ellos, seguiremos escuchando nuestra próxima canción, que se denomina Take Me in Your Arms. Agárrame en tus manos, preciosa. Feel
palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. El segundo tema al cual hice referencia fue al del lenguaje. Este tema es, a mi entender, uno de los más importantes en Rulfo y fundamentalmente en esta novela. Sin duda que el autor mexicano ha sabido rescatar saberes y giros lingüísticos provenientes de esas minorías a las que se les ha privado del derecho de tener voz, tanto dentro de la historia como también dentro de la literatura. Sin duda que en la obra encontramos una ruptura con esa tradición lingüística heredada de los modelos europeos para dar paso a la voz de los personajes del pueblo. Pero es importante ver que más allá de rescatar el lenguaje de Jalisco, el lenguaje que Rulfo absorbió de primera mano, lo que realmente ha creado Rulfo es una categoría literaria, unos personajes que hablan de determinada manera, que a su vez están fundando desde la ficción un estereotipo más auténtico que el de la propia realidad concreta. Rulfo lo que hizo en Pedro Páramo fue reinventar el lenguaje cotidiano de los campesinos mexicanos. En uno de sus textos, el gran intelectual mexicano Juan Villoro decía justamente esto, cito a Villoro, dice: «Nunca un campesino mexicano ha hablado realmente como un campesino de Rulfo de la realidad, y nunca un campesino mexicano ha sido tan genuino para nosotros como un campesino de Rulfo». Yo les decía que yo no conozco en profundidad el habla de los campesinos mexicanos, pero sí conozco la de los gauchos. Y los gauchos no hablan como los personajes de Martín Fierro. Y sin embargo, nunca los gauchos han hablado de forma tan genuina como las páginas del Martín Fierro. El ejemplo es el mismo. Tanto Juan Rulfo como José Hernández lo que hacen es recrear y a su vez reinventar en la ficción un habla que pasa a ser más genuina que la real. El tercer tema al que me referí fue al de lo fantástico. Ustedes saben que, ya lo hemos visto aquí en Diáspora, que cuando en medio de una ficción de carácter verosímil se introducen elementos sobrenaturales, cuando hay un quiebre de la normalidad porque se produce un acontecimiento extraordinario que crea un conflicto entre hechos que se consideran verosímiles y hechos que se consideran irreales, estamos indudablemente frente a un texto de características fantásticas. Esos hechos inverosímiles en Pedro Páramo, una obra que al principio nos parece completamente realista, son introducidos poco a poco hasta que la novela se termina convirtiéndose en una historia de fantasmas. Cuando Juan Preciado llega a Comala, dice que ve una señora que cruza la calle como si no existiera. Luego trata de tocar una puerta, pero traspasa el umbral con la mano porque parecía como si la puerta estuviera hecha de aire. Y así se va introduciendo en ese mundo neblinoso, en donde las cosas no son muy claras, donde todos lo conocen a él, pero él en cambio no conoce a nadie. Se va introduciendo hasta que descubre que todos están muertos, entonces sospecha que él también está muerto y fallece. La novela se fue transformando poco a poco en una historia fantástica de fantasmas, pero no se transformó en la típica historia de fantasmas que asustan. Estos fantasmas son un conjunto de almas desdichadas que intentan llegar al más allá, almas que han muerto en pecado y no han obtenido el perdón y necesitan que los que están vivos recen por ellos, porque ellos lo que realmente quieren es morir de verdad. Dije al comienzo de la conferencia, cuando me refería al argumento, y con esto fue con lo que terminé, que el pueblo de Comala es un lugar del que no se puede salir. Lo que está fuera de Comala es el mundo de la historia, el de los hechos, de los sucesos. En determinado momento, un habitante de Comala, uno de estos fantasmas, pregunta: ¿por qué no podemos salir? Y otro le responde: porque están nuestros pecados de por medio, o sea, tenemos la culpa. Y en esto quizá radique la tristeza más grande de esta obra rulfiana. Aquellos expulsados del mundo de los hechos, los olvidados, los verdaderamente desposeídos, sienten que son los culpables de su desgracia. Creen profundamente en su religión, pero eso no les sirve de nada, no les quita la tristeza, la pesadumbre. El gran Carlos Monsiváis dijo en alguna oportunidad que la tristeza mexicana es una expresión del tedio que viven esos pequeños pueblos. Sin duda, ese es un sentir muy distinto al de los poetas malditos. Este es un tedio muy diferente al spleen bodleiano, que era un tedio cultivado, era el tedio del que viene de regreso de todas las cosas. La tristeza rulfiana es la actitud del que sabe que todas las cosas todavía no llegan.
En el cierre retomé una reflexión del Juan Brillolo, en la que he basado prácticamente esta intervención, pero la contextualicé con la realidad colombiana. Pregunté qué lectura podemos hacer de esta obra nosotros hoy aquí en el año 2017, allí en el Parlamento Internacional de Escritores. Nosotros, que al parecer estamos en el mundo de la historia, de los hechos, que somos conscientes de los millones de colombianos que parecen no tener destino, que están marginados del mundo de los acontecimientos. Quizá hoy Rulfo nos esté diciendo algo como muy bien. Yo les conté la historia, una historia local, pero con valor universal. ¿Será que ustedes podrán llegar a hacer algo para que estas cosas no pasen? Para que historias como las que yo les conté no se repitan. Invité al público que me escuchaba a que tratáramos de sentirnos por un momento personajes de Juan Rulfo, y si no estábamos dispuestos a hacer algo por aquellos que sin serlo se sienten culpables, es porque también nosotros, quizás sin darnos cuenta, ya pertenezcamos a la legión de los fantasmas. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander. Bien, y como les hemos venido contando, este equipo estuvo participando del Parlamento Internacional de Escritores en Cartagena, en donde conocimos un innumerable talento literario, no solamente nacional, sino a nivel de toda nuestra Latinoamérica, en el cual se destacaron mucho también las voces femeninas. Como ya lo hemos comentado, lo seguiremos comentando aquí en el programa. Fernando, por ejemplo, tuvo una participación, una ponencia bien interesante, que él ya, por supuesto, nos estará contando aquí. Y también compartimos espacio de poesía. Fue un maravilloso encuentro en la bella y antigua Plaza Getsemaní. Y por supuesto en toda esta zona de Cartagena. En la zona antigua, en la parte histórica, colonial y universal, diría yo, porque es patrimonio precisamente de todos nosotros, los habitantes de este globo. Bueno, y dentro de toda esa gama de escritores, tenemos para compartir con ustedes un invitado de Medellín, quien estará en la fiesta del libro de Cúcuta exactamente el martes en horas de la tarde, haciendo una intervención sobre todo un proceso maravilloso de cuento y taller literario. Pero dejemos que sea él quien se presente y nos cuente cómo va a ser su participación en la fiesta del libro de Cúcuta. Diáspora, para gente como tú, sensible al mundo del arte y de la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Aguirre. Voy a tener la oportunidad de ir a Cúcuta, la fiesta del libro, le dicen, fiesta del libro de Cúcuta. He sido invitado allí el día 5 de septiembre en horas de la tarde. Vamos a estar presentando un libro colectivo de una tertulia literaria que fundé hace ya 14 años. Somos 8 personas y de ahí el nombre de la tertulia, Los Octámbulos. Voy a hablar del tema de las tertulias, que digamos es un tema que debe interesar a todos. Ya decía alguien que algo mejor que hacer literatura es hablar de ella, y es justamente el tema que voy a abordar allí, incluso desde la experiencia misma de ser yo un tertuliano en un grupo en Medellín, que ya hemos cumplido 8 años y que se ha extendido, 14 años, y se ha extendido a otras actividades literarias, pero todo parte del uso de la palabra conversada. Más tarde, como a las 4:30, vamos a dar una charla taller sobre el cuento. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Es entonces como el grupo de Doobie Brothers, luego de haberse separado por un lapso de 5 años,
tocando solamente en momentos especiales y en unas colaboraciones mutuas, formaron lo que se denominó el Sur del Pacífico, con un integrante del Creedence Clearwater Revival. McDonald entonces partió en una exitosa carrera en solitario. Es el retorno del grupo para el 89 y posteriormente ellos realizaron también unos conciertos en vivo con Steve Miller Band, algunas colaboraciones más, y posteriormente fueron elegidos para el Hall de la Fama del Rock and Roll. Ya en la década de los 2000, el álbum denominado Sibling Rivalry, después de 9 años sin grabación de estudio, este material tenía contribuciones significantes con muchos grupos de hard rock, hip hop y jazz, aunque no de alta relevancia como las que tuvieron en toda la década y del 70 y partes de los 80. De esta manera entonces les dejamos a todos ustedes con esta canción que se denomina Rocking Down to the Highway. De mujer. Una mirada a la poesía femenina de ayer y de hoy. Y como les hemos venido contando,
Hoy estamos compartiendo, bueno, y en algunas secciones seguiremos compartiendo toda esta maravillosa experiencia literaria que vivimos en la maravillosa y hermosa ciudad de Cartagena, en este Parlamento Internacional de Escritores. En nuestra sección Aroma de Mujer, por supuesto, tendremos una invitada especial de la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta que el escritor invitado que nos habló hace un rato nos dio a conocer de dónde venía y cuál era su participación en la fiesta del libro. De esta forma, entonces, daremos el espacio para que esta escritora, que también forma parte de ese taller literario del que él lidera, que nuestro amigo Rafael lidera en Medellín, pues nos comparta con su maravillosa voz su creación poética. Y contarles e invitarlos de manera muy especial para que el próximo miércoles nos acompañe. Estaremos 5 escritores regionales presentando nuestros libros. Estará Ignacio Cáceres presentando el libro Oraciones y Oblaciones. También contaremos con una escritora de Villa del Rosario que nos va a compartir una maravillosa experiencia y publicación de su creación con un toque muy pedagógico. Estará, por supuesto, el escritor Álvaro Flores, quien hace su primera publicación. Él es integrante de la Asociación de Escritores con un maravilloso poemario. Y Fernando Chele, nuestro amigo Fernando Chele, también nos compartirá una publicación muy interesante y yo compartiré con ustedes libélulas y tulipanes. Así que no se pierdan, los esperamos el miércoles 6 de la tarde en la terraza de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Cordialmente invitados. Sí, muy buenas tardes. Un saludo en especial para Diáspora Radio 95.2 FM. Mi nombre es María Rubiela Restrepo. Vengo de Itagüí, Antioquia. Dragón en el bosque. En la mañana, cuando aún duermen los árboles y las aves alzan el vuelo, se extiende de edredones la montaña, una acacia expele de su boca fuego, un dragón esconde las ansias que proyectan las estrellas y cae en la noche aroma inerte, la furia de tenerte, Imen. Tanta queca en el libar de tu falo, pedestal silente que invoca la muerte, paradisíaco sueño, lágrimas que derriten mis ojos bajo el sol candente, pétalos inflamados, fogoso clamor. Complacidos pasos se alejan, cuando más anhelo tenerte. Espera el fantasma de la mañana, entreabre por favor la puerta. Quiero probar una vez más un murmullo de olas, envolvente y etérea fragancia, vibrato de arpa, rosa quedo el cabello y se declina somnoliento en el regazo turgente. Voces de hoy. Un acercamiento a la poesía contemporánea. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Voces de hoy, las voces de la poesía contemporánea. Como les anuncié, hoy les compartiré unos textos propios, unos textos que fueron leídos la noche del 23 de agosto en el Teatro Adolfo Mejía de la ciudad de Cartagena de Indias, en el marco del 15º Parlamento Internacional de Escritores. Se trata de una serie de poemas inéditos, menos el último, titulado Oda a la página en blanco, que es un texto perteneciente a mi poemario anterior, Muelles de la Palabra, que es un texto que yo leí como homenaje al escritor loriquero Nelson Castillo, a quien el Parlamento estaba reconociendo en esa noche. El primer texto se titula La Madeja. En la punta del ovillo estaba el llanto, dormido, agazapado en las tinieblas del todo. En ese lío a disiparse por calles grises y ríos negros se escondía
el primer acorde del suspiro. El sol en lo alto, engendrado por el balbuceo sur de una vieja guitarra y el grito verde y llano de la pradera, fue luz original de la poesía. El después es el ahora, el tiempo donde devano los sueños, donde las palabras, cada vez más precisas, no intentan llegar a la otra punta. Agua de río. La sombra de una caña se parte a la orilla del río, tiembla sobre las hojas de luz, sobre los gajos de sol dispersos en una alfombra que pasa. El tiempo allá arriba cruza raudo en una nube, muelles, manos, peces, agua, sangre, ojos, todo va allí, en esa mancha que se transforma, que tiene prisa, que será río. Esta fuerza fecunda que hace temblar la luz sobre su lomo, este tajo en la tierra, arrebato de nube y tiempo, es el transcurso irreversible hacia el olvido. Arrepentimiento. Lo confieso, he asesinado mariposas. Solía salir junto a mi hermano cuando el sol calcinaba la siesta armado de una rama, cuanto más frondosa fuera, mejor. El día que caía cuesta abajo a morir en el río se fragmentaban mariposas. Las había amarillas, naranjas en su mayoría y otras que parecían tener un reloj entre las alas. Venían volando por la claridad, esquivando invisibles, como si supieran de la existencia del gigante que las esperaba. Venían zigzagueando su tiempo de serpentina, regalando su frágil belleza sin prever la precipitación de rama de naturaleza violentada. Venían con el sol de las chicharras en su baile arrítmico y silencioso, a morir a plena luz, el lúdico asesinato. Qué pena da confesarlo. He asesinado mariposas, he sido un vil soldado que levantó sus armas contra la belleza. Reflejo. Algunas veces veo en el estanque sobre un tapete de luz infinita temblar de frío a la luna. Pienso que el agua, no la culpo por eso, al sentirse presa y sola en las noches heladas, sueña y se cobija con historias de apariencias. La hora intempestiva. Siento desierta la siesta de enero. Todo es sol y chicharra, sequedad, polvo y silencio. ¿Será que seré el único con los ojos abiertos en medio de las llamas de estas calles resecas? Tal vez yo sea el sueño de una almohada en el suelo junto a una cama grande al pie de la simiente. El cuchillero. Un esquivo pez de luz como un tajo de plata la noche desató la tormenta. En la esquina del triste farol cayó la sangre negra y se arrastró en la sombra como una serpiente de 1000 cabezas, moribunda, agónica de borbotones. La luz de luna, derramada en los viejos adoquines, lustró todavía más los mocasines en fuga. Después, todo fue silencio, quedó sola la esquina, el farol, los adoquines y hasta la luna en el cielo. Y finalizo con este poema, que es el único publicado hasta el momento, que se titula Oda a la página en blanco. La página en blanco es generalmente blanca, y el blanco alude a su vacío, a la nada que contiene, a la posibilidad infinita de discursos, a la ausencia de letras, de palabras. La página en blanco es una invitación a la fiesta del lenguaje, quiere que la violen, pide que la transgredan, que la irrespeten, para dejar definitivamente de ser ese vacío infinito del universo, ese material poroso sin corazón, ese desdichado fragmento de la nada. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling on past just the same. Oh, black water keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry at all. Well, if it rains, I don't care, don't make no difference to me. Just take that streetcar, let's go in uptown. Yeah, I like to hear some funky Dixieland and dance a honky tonk. And I'll be buying everybody drinks all around. Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Keep on shining your light. Gonna make everything, everything, gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry at all. With your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. Come on, baby. Take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and También de esta manera estamos despidiéndolos a todos ustedes en la invitación ya hecha por Liliana y por Fernando, a quienes les damos y les propiciamos todas nuestras inmensas gracias por la aceptación de su programa Diáspora. Muy buena noche, Liliana. Muy buena noche, Nacho, Fernando, Miguel, Chucho y todo el equipo de la emisora que siempre está acompañándonos en nuestras ediciones, y a ustedes no se les olvide acompañarnos los jueves con repetición los domingos, y les esperamos el miércoles 6 de la tarde en la terraza de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero en el marco de la Fiesta del Libro, porque estamos de fiesta. Muy bien, amigos, ha sido un gusto como siempre reencontrarme con ustedes aquí en la UFPS